Según datos de HubSpot, los vendedores dedican solo 2 horas al día a vender, 2 horas de una jornada de 8. El resto se va a investigar prospectos, escribir correos, actualizar el CRM, preparar reportes y buscar información de contacto. De hecho, el índice de AI de Aircall reveló que los equipos de ventas pasan más de 20 horas a la semana en tareas administrativas y de formación. Esto es más de la mitad de la semana laboral sin generar ingresos. ¿Y si pudiera recuperar la mayor parte de ese tiempo con inteligencia artificial? En 2023 hicimos un video en este canal sobre cómo usar la IA en ventas. Y en ese momento hablamos de tips generales y herramientas que apenas empezaban. 3 años después, el panorama cambió por completo. En 2026, las herramientas de IA para ventas ya no solo sugieren acciones, ejecutan. Según Bain & Company, los equipos de ventas que usan IA reportan un 30% más de productividad y ciclos de venta un 68% más cortos. Y según Gartner, los vendedores que se apoyan en IA de forma efectiva tienen 3.7 veces más probabilidad de cumplir su cuota. En este video te voy a mostrar las herramientas que están generando esa diferencia, organizadas en las 4 etapas del ciclo de ventas: prospección, agendamiento, contacto y seguimiento. Hola, soy Camila, Customer Success Manager en HubSpot. Vamos a empezar por la etapa que más tiempo consume. La prospección es donde un equipo de ventas gana o pierde. Es encontrar a la persona ideal en la empresa correcta, verificar su email, entender en qué momento de compra está e identificar señales como, por ejemplo, si la empresa levantó capital o publicó una vacante relevante. Todo eso antes de escribir el primer correo o mensaje. En 2026, los agentes de IA hacen esa investigación por ti. Un agente de IA de prospección monitorea señales de compra en tus cuentas objetivo, cambios de liderazgo, rondas de financiación, adopción de nueva tecnología o picos de interacción con tu contenido. Cuando detecta que una cuenta está lista para comprar, te avisa y te sugiere a los contactos correctos con su cargo, email y teléfono verificados. Algunos incluso redactan el primer correo personalizado para que tú solo lo revises y lo envíes. En HubSpot, esto se llama el agente de prospección de Breeze. Se conecta con proveedores de datos como ZoomInfo, Apollo y Surf para encontrar y enriquecer contactos automáticamente. Los equipos que lo usan reportan hasta el doble de tasa de respuesta comparado con secuencias tradicionales y una reducción del 95% en el tiempo dedicado a investigar cuentas. Eso es tiempo que tus vendedores pueden usar para lo que saben hacer mejor: cerrar negocios. Ahora, el agente de Breeze no es la única opción. Herramientas como Apollo y LinkedIn Sales Navigator también ofrecen capacidades de prospección con IA y muchas se integran directamente con HubSpot. Lo importante no es cuál elijas, sino que tu equipo deje de investigar manualmente. Ese es el cambio de mentalidad clave en 2026. Si un humano está haciendo una tarea repetitiva que la IA puede hacer igual o mejor, estás perdiendo dinero. La segunda etapa es agendar reuniones o llamadas. Parece algo simple, pero el proceso manual de enviar correos electrónicos y buscar huecos en la agenda puede suponer una pérdida de tiempo considerable para el equipo comercial. En un equipo de ventas, esas horas son tiempo muerto entre el primer contacto y la primera conversación real. Y cada día que pasa sin reunión es un día en que el prospecto puede enfriarse o hablar con tu competencia. Herramientas como la programación de reuniones de HubSpot o Calendly, la cual se conecta de forma sencilla a tu CRM, elimina directamente esa fricción. El prospecto recibe un enlace, elige el horario que le funcione y la reunión se agenda automáticamente en el calendario del vendedor y se registra en el CRM. Además, siempre va a respetar tu disponibilidad y evitar solapamientos. Puedes personalizar la duración, el tipo de reunión, si es presencial o online, el mensaje de confirmación y los recordatorios, de modo que cada reserva quede estandarizada y alineada con tu proceso comercial, lo que te ayuda a ahorrar tiempo y a ofrecer una mejor experiencia a tus contactos. Y en 2026 la IA va un paso más allá. Herramientas de programación inteligente ya pueden priorizar qué reuniones agendar primero según los datos de tu CRM y tus objetivos trimestrales. Si tienes un prospecto A1 con señales de compra activas, la IA reorganiza tu calendario para que esa reunión suceda lo antes posible. Tu agenda deja de ser un listado cronológico y se convierte en una herramienta estratégica. La tercera etapa es la comunicación directa. Y aquí hay una paradoja. Los equipos de ventas saben que la personalización funciona, pero no tienen tiempo para personalizar cada correo, cada mensaje de LinkedIn, cada seguimiento de WhatsApp. El resultado es que mandan el mismo template genérico a todos y la tasa de respuesta se desploma.
La IA resuelve eso. Las herramientas de comunicación con IA analizan la información del prospecto, su actividad reciente, su industria, su cargo, incluso las noticias de su empresa y generan mensajes personalizados que suenan como si un humano los hubiera investigado y escrito a mano. La diferencia es que lo hacen en segundos, no en 20 minutos por correo. En HubSpot, el agente de prospección no solo encuentra el contacto correcto, también redacta el correo personalizado basándose en las señales de la cuenta y la investigación del prospecto. Tú lo revisas, ajustas si quieres y lo envías. Supervisión humana, velocidad de máquina. Y si tu equipo trabaja en varios mercados, Breeze redacta en múltiples idiomas. Una vez logras ese primer contacto y se concreta la primera reunión, puedes tener documentado todo lo que se habló. La herramienta de llamadas de HubSpot y algunas externas como Aircall ofrecen transcripción automática, resúmenes de llamada generados por IA y análisis de ratio de conversación y escucha. Eso significa que después de cada llamada, el vendedor tiene un resumen listo sin tener que tomar notas manualmente y el líder puede revisar llamadas en minutos en lugar de escucharlas completas. El resultado: menos tareas administrativas, más tiempo vendiendo y mejor coaching para el equipo. La cuarta etapa es donde la mayoría de las ventas se pierden: el seguimiento. Un prospecto muestra interés, la llamada estuvo bien, pero nadie le manda al contacto un email de seguimiento en las siguientes 24 horas. Y para cuando alguien ya lo contacta, ya está hablando con la competencia. Con un CRM como HubSpot, el seguimiento se automatiza. Cuando un prospecto tiene una llamada, el sistema puede enviar automáticamente un email de seguimiento personalizado, crear una tarea para el vendedor y mover el deal a la siguiente etapa del pipeline. Todo sin intervención manual. Y aquí es donde la IA predictiva entra. Según Gartner, para 2026, el 65% de las organizaciones B2B van a pasar de un modelo basado en intuición a uno basado en datos para sus decisiones de venta. La herramienta de calificación de los negocios de HubSpot con IA analiza la probabilidad de ganar de los negocios abiertos en tu pipeline, lo que puede ayudar a los equipos a priorizar y a centrarse en las oportunidades con mayores probabilidades de cerrarse. También está el forecasting con IA. El asistente de previsiones de HubSpot usa inteligencia artificial predictiva para analizar la velocidad real del pipeline, las tasas de conversión históricas y las señales de engagement y darte una proyección basada en datos en lugar de las estimaciones del vendedor. Según datos de Flowlu, las empresas que implementan un CRM reportan hasta un 42% más de precisión en sus previsiones de ventas. Si quieres profundizar en lead scoring con IA, tenemos un tutorial completo donde configuro el sistema paso a paso. Te lo dejo enlazado en las tarjetas. Con tantas opciones, la pregunta que siempre recibo es: ¿por dónde empiezo? Mi recomendación es esta: no intentes implementar todo al mismo tiempo. Elige una herramienta de una etapa del ciclo de ventas, domínala durante un mes, mide el impacto en tiempo ahorrado o en ventas generadas y después agrega la siguiente. Entonces, en el primer mes dominas una herramienta, en el segundo y tercero integras una segunda. Del cuarto en adelante construye un sistema donde las herramientas se comunican entre sí a través de tu CRM. El objetivo no es tener la tecnología más avanzada, es construir un sistema donde la IA haga el trabajo repetitivo y el equipo humano se concentre en las relaciones, la estrategia y el cierre. La IA no reemplaza a los vendedores, los libera para que hagan lo que ninguna máquina puede hacer: conectar con personas y generar confianza. Si quieres ver el agente de prospección de Breeze en acción y cómo puede ayudar a tu equipo a encontrar prospectos, personalizar comunicaciones y cerrar más negocios, te dejo el link en la descripción para solicitar una demo. Y si prefieres empezar con una guía completa que cubre herramientas de IA para cada etapa del ciclo de ventas, desde la prospección hasta el cierre, que hemos hecho junto a Calendly y Aircall, también te la dejo en la descripción. Es gratuita. Dale like si este video te sirvió, guárdalo para cuando estés armando tu proceso de ventas con IA y cuéntame en los comentarios: ¿tu equipo ya usa alguna herramienta de IA para vender o todavía hace todo manual? Soy Camila, gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Adiós.